Este es el momento. Por mí, veamos un ejercicio, profe. Bueno, listo. Si nadie tiene ninguna duda particular, ahí si querés compartir alguno de los ejercicios que hayas visto y vamos trabajando en función de eso. Bueno, le envío por Discord. Dale. Ahí va. Mientras tanto, si a alguno se le ocurre alguna duda, puede ir haciéndola. Ahí está. Ahí un compañero mandó 2 ejercicios, no sé cuál prefiere. El que usted vea que más o menos está bueno. Yo intenté hacer el primero, que sería la parte de hidrodinámica, y se me complicó, pero cualquiera, profe, no hay problema. Sí, la idea es ver cómo más o menos lo plantea y la idea es eso. Bueno, ahora vamos a compartir pantalla y vamos a mostrarlo. Vamos a ir viendo todos juntos. Ahí está. Vos planteaste 2 ejercicios. ¿Sí? ¿Cuál es lo que estabas viendo? Sería el 3, el que hice. Bien. Y bueno, ahí este sería el 1. Bueno, ahí el compañero planteó los 2, pero no sé si alguno prefiere que planteemos alguno en particular. ¿No? Bueno. Pueden votar si quieren. Permitir. Buenas tardes. Bueno, no sé, ¿cuál quieren? ¿Este les parece bien este? Sí, profe, veamos eso. Dale. Bueno, el ejercicio es el siguiente, dice, se desea transportar combustible de densidad relativa 0.9 y viscosidad cinemática 0.00004 metros cuadrados por segundo, contenido en un tanque abierto A hasta otro tanque abierto B. Y nos pregunta, si utiliza una bomba hidráulica que toma el combustible en A, ¿sí? En el tanque A, que está ubicado a 80 metros, medidos verticalmente por debajo del punto B, y a través de una cañería de diámetro de 100 milímetros. Se lo conduce a B, dice, ¿sí? Ya tenemos 2 tanques, ¿sí? Los 2 tanques están abiertos a la atmósfera, ¿sí? Y se bombea mediante una bomba combustible de un tanque, del tanque que está más abajo al tanque que está más arriba, ¿sí? El tanque que está más arriba está, o el pelo de agua, vamos a asumir que está a 80 metros más alto que el tanque A, ¿sí? Entonces nos dicen, sabiendo que el volumen de B es de 30 metros cúbicos, encontrar una expresión que permita determinar la potencia mínima de la bomba a utilizar en función del tiempo que tarda el tanque B en llenarse. ¿Sí? Nos dice, indicar de qué depende este valor y dar el campo de validez de la expresión obtenida. Después nos plantea un segundo inciso que dice, asumiendo el tiempo de llenado de B igual a 2 horas, calcular la presión y velocidad del fluido dentro de la cañería en función de Z. ¿Sí? Asumiendo el tiempo de llenado, calcular presión y velocidad del fluido dentro de la cañería en función de Z durante el llenado del tanque. ¿Sí? Graficar estas funciones, incluir el tramo de cañería antes de la bomba. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarramos y vamos a plantear el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta? Nos dicen, sabemos que tenemos un tanque que tiene un volumen B de 30 metros cúbicos y nos pide encontrar una expresión que permita determinar la potencia mínima de la bomba a utilizar, nos está pidiendo la potencia, ¿sí? En función del tiempo
como una función del tiempo en que tarda en llenarse el tanque B. ¿Sí? Nos pide indicar de qué depende este valor y dar el campo de validez de la expresión obtenida. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la potencia de la bomba, hola, hola, hola. Sí. Hola, profe, ahí estás. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Se me cortó. Bueno, disculpen. Se corta internet, acá anda medio mal. Cada tanto se corta. Dice, ¿en qué estábamos? Le estaba diciendo que lo que nos pide es calcular la potencia mínima de la bomba a utilizar en función del tiempo que tarda el tanque en llenarse. ¿Sí? Nos pide indicar de qué depende este valor y dar el campo de validez de la expresión obtenida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encaramos este tipo de problemas? Primero, entendiendo lo que nos está pidiendo. A nosotros nos está pidiendo calcular la potencia como una función, ¿sí? Como una función del tiempo de llenado de ese tanque, ¿sí? Del tiempo de llenado, Profe, ¿sí? Sí. no está presentando. Disculpa, creo que no estás Ah, presentando. se debe haber salido recién, perdón. O nunca presenté, o sí, me había presentado al principio, ¿no? Sí, antes sí. Sí, entonces se salió recién. Estaba acá. ¿Sí? Bueno. ¿Alguno planteó este ejercicio ya más o menos está en tema? ¿Entiende de qué estamos hablando? Bueno, no importa. Bueno, entonces nosotros podemos pensar, ¿de qué va a depender, o podemos empezar a pensar, de qué va a depender la potencia que nosotros necesitamos darle a esta bomba para elevar el fluido hacia el tanque B? ¿Y de qué va a depender y qué relación existe entre la potencia y el tiempo de llenado? ¿Qué podemos pensar al respecto? ¿Se les ocurre algo? ¿Tienen correlación? Mayor potencia, menor tiempo en que se llena. Bien, ¿por qué? ¿Por qué su compañera dice, si tenemos mayor potencia, entonces tenemos menor tiempo de llenado? ¿Sí? ¿Por qué tenemos menor tiempo de llenado? Porque está relacionado con la energía, ¿no?
Bien, está relacionado con la energía y en realidad lo que deberíamos poder ver es que si nosotros le agregamos más potencia a nuestro sistema, vamos a ver si existe una relación con el caudal que nosotros podamos obtener en este sistema, ¿o no? Porque si nosotros tenemos un sistema en el cual nosotros le entregamos más energía, probablemente vamos a poder transportar un caudal más grande, ¿o no? Entonces, como el caudal es más grande, el tiempo de llenado probablemente va a ser más chico, ¿sí? Entonces, la idea es ver si con nuestras ecuaciones podemos encontrar de alguna forma esto, digamos, y ver si se cumple lo que estamos diciendo, ¿sí? Podemos probarlo y vemos si se cumple o si no, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a plantear un problema de este tipo? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? La potencia. Claro. ¿Cómo, perdón? Se cortó. No, decía que podríamos aplicar Bernoulli generalizado entre dos puntos. Bien, podríamos aplicar Bernoulli. ¿Y qué obtendríamos con eso? Podemos obtener el delta de la energía para calcular la potencia. Bien, perfecto, buenísimo. Entonces, nosotros ya estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo que la potencia está relacionada con la energía que nos tiene que entregar la bomba. Y nosotros podemos encontrar una relación para calcular la potencia hidráulica de esa bomba en función de dos parámetros bien conocidos, presión y caudal. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo calcular la potencia hidráulica de la bomba? Delta P por Q. Delta P, o la presión que me entrega la bomba, delta P de la bomba, por el caudal que está circulando por esa bomba. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que si nosotros queremos calcular la potencia de la bomba, tenemos que buscar la presión o la energía, la diferencia de presión que me genera esa bomba por el caudal que está bombeando. ¿Sí? Pero nosotros ahora les pregunto, ¿nosotros sabemos qué caudal está bombeando o podemos reescribir esta fórmula o esta ecuación en términos de las variables que estamos buscando? Podemos buscarlo por el número de Reynolds, ¿o no? Bien, sí, podríamos buscarlo primero por el número de Reynolds, pero también podríamos hacer lo siguiente. Nosotros podríamos decir, bueno, nosotros sabemos que queremos relacionar la potencia con el tiempo de llenado, ¿sí? Y el tiempo de llenado va a depender del caudal que circule por la cañería, ¿o no? Claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces podríamos escribir esta función, ¿sí? ¿En función de qué? Del volumen y del tiempo. ¿Sí? O sea, nosotros podemos relacionar el caudal, ¿sí? Con el volumen de B, del tanque B, vamos a poner el volumen del tanque B, con el tiempo de llenado. ¿No? ¿Se entiende por qué podemos escribir esto? Nosotros sabemos que el caudal es el volumen que circula por unidad de tiempo, ¿sí? Y en principio nosotros para resolver este problema vamos a asumir que estamos trabajando en un régimen estacionario, ¿sí? Es decir, que las condiciones no cambian con respecto al tiempo, ¿sí? Todas las propiedades de este sistema permanecen constantes con el tiempo, ¿sí? Entonces asumimos régimen estacionario, ¿sí? Asumimos régimen estacionario. Y podemos expresar el caudal como un volumen por unidad de tiempo. En particular, podríamos poner el volumen del tanque por el tiempo de llenado de ese tanque, ¿o no? Entonces, de esa forma, podríamos ver ¿qué podríamos ver? Que para encontrar la expresión de la potencia hidráulica, como el volumen del tanque lo conocemos y el tiempo de llenado es, digamos, es la variable de nuestro problema, lo único que nos resta encontrar sería cuánta energía nos tiene que entregar esa bomba. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe. Sí. Usted estaba hablando de un régimen estacionario.
Eso sería, por ejemplo, que no variaría no habría variación en lo que es el tanque. Bien, exacto. Esa va a ser una de las hipótesis que vamos a usar. Y una de las cosas que no varían es, por ejemplo, la altura del tanque. Si asumimos que tenemos un tanque de dimensiones tan grandes que cuando nosotros le sacamos fluido, prácticamente no está variando su nivel, digamos. ¿Sí? Y La altura del pelo de agua. si no fuera estacionario, un régimen estacionario, ¿no se podría aplicar Bernoulli ahí? Bien, podríamos plantear un Bernoulli, pero vamos a tener funciones que van a ser variables. ¿Por qué? Porque la altura de fluido va a ser variable y por lo tanto la energía inicial disponible es variable. Entonces podemos plantear Bernoulli, pero lo tenemos que plantear dependiente del tiempo. ¿Sí? Lo podemos plantear, Bien. pero va a ser la función que vamos a encontrar va a ser dependiente del tiempo. ¿Sí? Pero sí podría ser. En este caso, por simplicidad, vamos a asumir como hipótesis simplificativa que estamos trabajando con un régimen estacionario, que las dimensiones de los tanques son tales que cuando le sacamos fluido no varía significativamente o no varía, vamos a asumir que siendo tan grande no varía el nivel del pelo de agua. ¿Sí? Bien, entonces bueno, podríamos expresar esto, el caudal como el volumen del tanque dividido el tiempo de llenado de ese tanque. Entonces, si reemplazamos esto en la ecuación de potencia hidráulica, vamos a ver que la potencia hidráulica va a ser igual a ¿qué? A la delta de presión que me entregue la bomba por el caudal, pero el caudal lo podemos expresar como el volumen del tanque sobre el tiempo de llenado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien, y fíjense que acá se puede ver lo que nosotros decíamos. ¿Qué pasa si el tiempo de llenado es muy pequeño? Si el tiempo de llenado es muy pequeño, vemos que la potencia hidráulica que tiene que entregar mi bomba va a ser más grande. ¿Sí? Esto va a depender de más variables, pero bueno, en principio podríamos asumir esto constante. Vamos a ver si se cumple. ¿Sí? Pero bueno, nosotros estamos viendo que en nuestra ecuación, como nuestra variable es el tiempo de llenado, el volumen del tanque es fijo, lo que tenemos que encontrar para encontrar la potencia hidráulica de nuestro sistema en función del tiempo es la presión que debe entregarme mi bomba. ¿Sí? Ahora sí, sabiendo lo que buscamos, podemos empezar a buscar, mediante diferentes herramientas que nosotros tengamos, una forma de calcular la presión que me tiene que, o la energía que me tiene que entregar esa bomba. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Ahora sí aplicamos Bernoulli. Bien, ahora podemos agarrar y aplicar Bernoulli. ¿Sí? Podemos calcular Bernoulli entre dos puntos. ¿Sí? ¿Entre qué puntos podemos aplicar Bernoulli? Entre A y B. Bien, podríamos, por ejemplo, como dice su compañero, plantear un punto A que esté situado en el pelo de agua del tanque A y un punto B que esté justo a la salida del de la cañería en el extremo superior. Entonces podríamos plantear, por ejemplo, Bernoulli entre los puntos A y B. ¿Sí? Bernoulli entre A y B. Entonces, ¿cómo nos queda Bernoulli entre esos dos puntos? Si los planteamos en términos energéticos, lo primero que podemos decir es que la energía que nosotros tengamos en A, ¿sí? ¿cómo nos quedaría esto en términos energéticos? Sería la E de A, La energía del punto A, ¿sí? más la energía de la bomba, ¿no, profe? Más la energía de la bomba, Menos la energía, las pérdidas por viscosidad, menos las pérdidas de carga por viscosidad, igual a la energía de B.
igual a la energía del punto B, ¿sí? Entonces, en términos energéticos, podemos plantear o podemos realizar este balance energético, ¿sí? Sabemos que la energía que tengamos disponible en el punto A, más la energía que me entregue mi bomba, menos las pérdidas de carga que yo tenga en el sistema, tiene que ser igual a la energía con la que llegue al punto B, ¿sí? ¿Todos siguieron eso? Profe, Sí. ¿qué otros puntos hubiese tomado si no hubiesen sido A y B? Mira, primero podríamos plantearlo en los puntos que a mí se me ocurran, ¿sí? En particular, siempre podés hacerlo en los puntos que vos quieras. Lo ideal es plantearlo en puntos que te simplifiquen los cálculos, ¿sí? Por ejemplo, entre el punto A y el punto B son buenos puntos para tomar porque si nosotros trabajamos, por ejemplo, con presiones manométricas, las presiones del punto A y del punto B van a ser iguales a 0. Entonces se nos van dos términos, ¿sí? Claro, Entonces, toma puntos. Perdón, termina también. sí, decime. No, para hacerme una idea, usted toma puntos donde se le simplifican los cálculos y que además la variable que usted está buscando como que quede en el medio de eso. Exactamente, esa es la idea, ¿sí? Básicamente, si a vos se te ocurre plantear otros puntos, podés hacerlo. Y de hecho vamos a ver que capaz que con los puntos que planteamos no nos alcance para resolver el modelo físico-matemático, la ecuación a la que lleguemos. Y vamos a tener que buscar puntos intermedios. Puede pasar o puede que no. Y por ejemplo, vos podrías plantear un punto A situado en el pelo de agua, podrías plantear un punto A' situado en el interior de la cañería, podrías plantear un punto A' o otro punto antes de la bomba, otro punto después de la bomba, podrías plantear, sí, digamos, Bernoulli lo que tiene de bueno es que nos permite plantear todo esto, ¿sí? Nos permite plantear o hacer balances energéticos entre diferentes puntos, ¿sí? Y en función de lo que nosotros queramos, vamos a ver si necesitamos agregar más puntos o no a nuestro análisis, ¿sí? Entonces, básicamente lo que quiero decir es que, por ejemplo, nosotros se nos ocurrieron estos dos puntos, por ahí son fáciles de ver y vamos a ver si nos alcanzan. Si no nos alcanzan, busquemos la forma de encontrar otros puntos convenientes que nos permitan resolver la ecuación que estamos buscando, ¿sí? Pero el balance energético lo podemos plantear entre los puntos que a nosotros se nos ocurren. Y eso es lo bueno que tiene, ¿sí? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, y después yo les pregunto, por ejemplo, ¿podríamos haber despreciado este término? Sí, porque la viscosidad es muy chica, ¿no? Bien, en principio tenemos viscosidad cinemática, ¿sí? O sea que deberíamos Sí. ver cuánto es la viscosidad, por ahí en términos conocidos, pero la moraleja es, si nosotros tenemos los datos de viscosidad y sabemos que nuestro problema incluye la viscosidad, no lo despreciemos, ¿sí? O sea, en forma más general, no es despreciable, porque de hecho nosotros sabemos que todos los fluidos tienen viscosidad y vamos a tener siempre pérdida de carga por viscosidad. Vamos a tener pérdidas de carga secundarias, localizadas, ¿sí? Más pérdidas de carga que por ahí podemos dejar de lado. La que sabemos que siempre está y que nunca falta son las pérdidas de carga primarias. Ahora, si en nuestro problema no tenemos ningún dato, tenemos todos los datos numéricos y no tenemos ningún dato, bueno, puede que puedan asumirlo. En este caso, como lo tenemos, no lo despreciamos y lo consideramos. Bien, fíjense que en este problema ya estamos haciendo varias hipótesis simplificativas. Solamente en este balance energético contemplamos las pérdidas primarias por viscosidad, ¿sí? Contemplamos las pérdidas por viscosidad. No pusimos ninguna referencia sobre las pérdidas de carga localizadas, por ejemplo, ¿sí? Entonces deberíamos escribirlo, por ejemplo. Entonces ponemos hipótesis simplificativa, no existen pérdidas localizadas, ¿sí? Además sabemos que estamos trabajando en un régimen estacionario, ¿sí? ¿Sí?
Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos planteada nuestro balance energético, ¿qué hacemos? Lo desarrollamos y despejamos la energía de la bomba. Perfecto, tenemos que desarrollar cada uno de estos puntos. Entonces vamos a poner el dibujo acá, si vamos teniéndolo claro. Vamos a dejar al lado, así lo vamos viendo. Vamos a dejarlo acá, si lo tenemos claro. Y vamos desarrollando. Entonces decimos, bueno, la energía en el punto A la podemos descomponer en principio en 3 términos. O sea, de la forma más general tenemos 3 términos de energía del fluido en un punto. ¿Qué cuáles son? El término de energía de presión, el término de energía cinética y el término de energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Entonces podríamos decir, bueno, la energía en A es presión en A más el término de energía cinética, un medio de la densidad por la velocidad en A al cuadrado, más el término de energía potencial, la densidad del fluido por G por ZA, ¿sí? Para ello, como estamos trabajando con energía potencial, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer siempre que estamos trabajando con términos de energía potencial gravitatoria? Definir un sistema de referencia. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es definir un sistema de referencia. En este caso, fíjense que el sistema de referencia ya está definido, o ya nos lo muestra como el punto Z. Como con esta flechita que indica que el punto 0 de referencia está acá, en el pelo de agua, ¿sí? ¿Y por qué ese punto? Si no estuviera, nosotros nos hubiera convenido elegir el mismo punto. ¿Por qué? Porque de esa manera se nos va un término de altura, porque la altura ZA es igual a 0, y porque además todas las demás alturas son positivas, ¿sí? Porque están por encima de ese punto. Entonces, es un punto conveniente. Bien, más la energía de la bomba. La energía de la bomba, ¿cómo la podemos escribir? ¿Qué es lo que ¿De nos la entrega bomba? la bomba? Sí. ¿Qué es lo que nos está entregando la bomba? Energía. Energía. ¿Y esa energía qué es? ¿Nos aumenta el caudal? ¿Nos aumenta la presión? ¿Nos aumenta la velocidad? ¿Qué nos aumenta? La presión. La presión. ¿Solamente la presión? La velocidad. Y la velocidad. ¿Aumenta la velocidad? Y el caudal que circula, sería. Bien, vamos a ver eso, que está buenísimo que haya surgido, porque aunque no lo crean, esto puede ser pregunta de parcial. Si vamos a hacer un paréntesis acá para ver qué es lo que nos entrega. Vamos a hacer un zoom acá en la bomba y vamos a poner una cañería que tiene un diámetro constante y tiene un diámetro constante. Imagínense que es el mismo diámetro a la entrada y a la salida de nuestra bomba, ¿sí? Y ponemos un punto A y un punto B. Y yo les pregunto, ¿cómo es el caudal de A con respecto al caudal de B? ¿Mayor o menor? Es igual. Igual. Es igual. ¿Por qué es igual? Porque la masa se mantiene constante. Bien, perfecto. ¿Se ve? O sea, la masa no se crea ni se destruye. Si acá está entrando un determinado caudal, una cantidad de masa, del otro lado tiene que estar saliendo la misma cantidad de masa. Ahora, como dijimos que el diámetro de A, el diámetro en el punto A es igual al diámetro en el punto B, entonces necesariamente el caudal de A tiene que ser igual al caudal de B. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien.
¿Se entiende Sí. hasta acá? Sí, profe. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasa con la velocidad en A y qué pasa con la velocidad en B? ¿Son iguales? ¿Son distintas? ¿Cómo son? ¿Es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? La velocidad en B es mayor. Bien, la Debe- velocidad en B Debería es estar la mayor misma. que la velocidad en A. Bien, ¿quién da más? Son iguales porque tienen el mismo diámetro. Exactamente. Fíjense que en realidad, como tenemos la misma sección y tenemos la misma cantidad de masa pasando por los dos puntos, las velocidades tienen que ser exactamente iguales. ¿Sí? Si está entrando 10 metros cúbicos por segundo en A, en B tiene que estar saliendo 10 metros cúbicos por segundo, siempre y cuando los diámetros sean iguales. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si no me aumenta el caudal, ni me aumenta la velocidad, ¿qué está cambiando en la bomba? La presión. La presión. Lo único que está haciendo la bomba, en este caso, es aumentarme la presión. ¿Sí? Porque fíjense que además los puse en un plano en los cuales los dos están a la misma altura topográfica. Y entonces, tampoco cambió la energía potencial gravitatoria, lo único que está cambiando es la presión. ¿Sí? Lo único que me entregó la bomba fue presión. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? O sea que la bomba, en principio, lo único que me hace es, me entrega energía. ¿Y de qué manera me la entrega? En forma de presión. ¿Sí? Por lo tanto, caudal no cambia y velocidad tampoco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Esto es importante que quede claro. O sea, la bomba lo único que me está haciendo en este caso es entregarme presión. ¿Sí? No me aporta caudal porque eso implicaría que, o sea, si aumentara el caudal, implicaría que está apareciendo masa de algún lado. ¿Sí? Y como estamos considerando que la masa no se está perdiendo ni siquiera está ingresando en ninguna otra masa de fluido, entonces eso no puede pasar. Si entra un caudal, tiene que salir ese caudal. ¿Sí? Ahora, como los diámetros son iguales, las velocidades también lo son. Porque recuerden que, que nosotros podemos calcular el caudal como velocidad por área. ¿Sí? Si el área es igual de ambos lados, entonces necesariamente la velocidad es igual de ambos lados, porque el caudal es constante. ¿Sí? ¿Sí? El caudal es constante siempre y cuando trabajemos con fluidos de densidad constante. ¿Sí? Entonces, eso podría ser otra hipótesis. ¿Sí? Pero eso es importante que quede claro. Podría pasar que varíe la velocidad, por ejemplo, si yo tuviera a la entrada un diámetro más grande y a la salida un diámetro más chico o un diámetro más grande. Ahí sí podría cambiar la velocidad y por lo tanto la energía cinética. En el caso este que estamos trabajando con una cañería que tiene un diámetro constante, ¿sí? La velocidad se mantiene y lo único que me entrega la bomba es presión. ¿Sí? Profe, en el caso, por ejemplo, que la bomba no esté como siempre en los ejercicios ahí sobre el piso, supongamos que esté a mitad de altura, ahí tendríamos que poner que la bomba tiene que vencer la altura que está por sobre ella y la que está por debajo. Bien, podrías plantearlo porque si vos planteas una bomba así, ¿sí? Pasa lo que vos decís. Y si pones un punto A y un punto B, podrías decir que la altura en el punto B, o sea, la bomba te tiene que además vencer la energía potencial gravitatoria. Entonces, si planteas Bernoulli y haces energía en A más energía de la bomba igual a energía en el punto B, no solamente te está aumentando la presión, sino que te está cayendo un poco porque tenés que vencer eh, porque tenés que vencer, digamos, una energía potencial, porque estás más alto, tenés que elevar el fluido ese, entonces te cuesta energía. ¿Sí? Podrías plantearlo. Si vos tenés un problema y yo te hubiera puesto esa bomba acá, por ejemplo, y vos lo tuvieras que calcular, muchas veces como no tenemos dimensiones de cuánto mide la bomba ni nada de eso, lo podés despreciar. ¿Sí? A veces lo podés despreciar.
¿sí? Pero estrictamente sí está pasando lo que vos decís, ¿sí? En este caso, fíjense que si nosotros en este caso planteamos Bernoulli entre el punto A y el punto B, ¿cómo nos quedaría en este caso? Tendríamos que energía de A más la energía que me entrega la bomba es igual a la energía del punto B, ¿sí? La energía de A la podrías escribir como presión en A más 1/2 de la densidad por la velocidad en A al cuadrado más densidad por G por ZA más la energía de la bomba, bueno, esto es un más, tendría que ser igual a la energía del punto B. Presión en B más 1/2 de la densidad por la velocidad en B al cuadrado más densidad por G por ZB. Como ZA y ZB, o sea, la altura de A y de B son iguales, ¿sí? Entonces, y las velocidades son iguales de ambos lados, porque el diámetro es igual, entonces pueden ver que la energía de B es igual a la presión en B menos la presión en A. O sea, es la diferencia de presión que me aportó la bomba. En este caso, si ustedes lo plantean, no les va a quedar directamente una diferencia de presión. ¿Por qué? Porque si ustedes hicieran presión en A, energía en A, más energía de la bomba igual a la energía del punto B, les quedaría presión en A más 1/2 de la densidad por velocidad en A al cuadrado más densidad por G por ZA más energía en B o de la bomba igual a ¿qué? A presión en B más 1/2 de la densidad por velocidad en B al cuadrado más densidad por G por ZB. Como las velocidades son iguales, los términos de energía cinética se nos van y nos queda que la energía de la bomba es igual a la presión en B menos la presión en A menos densidad por G, más densidad por G por ZB menos ZA. O sea que en ese caso la bomba me está entregando no solamente no solamente la energía de la bomba es aumento de presión, sino que también es lo que gasté en levantar esa altura. ¿Sí? Muchas veces esta diferencia ZB y ZA, si nosotros estamos trabajando con dimensiones suficientemente grandes, podemos decir que ZB es igual a ZA y considerar que la bomba me entregó solamente la diferencia de presión entre B y A. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me fui un poco del tema, pero me parecía interesante ver eso porque es importante, digamos, ¿sí? Fíjense que solamente la velocidad va a cambiar o la energía cinética va a cambiar siempre y cuando tengamos cambios de secciones, ¿sí? O que tengamos más caudal porque por alguna razón le estoy metiendo más materia al sistema. En los casos en que nosotros trabajamos, eso no pasa. Entonces, velocidad, a menos que cambie el diámetro, las velocidades son iguales. ¿Sí? Y la bomba me está entregando presión. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos, por lo que dijimos recién, incluso por el análisis que hicimos, si planteamos un punto antes y después de la bomba, ver que la energía que me entrega la bomba es directamente la diferencia de presión que me entrega la bomba. O sea, me está entregando una energía en términos de presión. ¿Sí? Menos las pérdidas de carga, delta de mu, igual a la energía en B. ¿Y la energía en B cómo la podemos escribir? La presión en B más 1/2 de la densidad por la velocidad en B al cuadrado y bueno, después la altura, la densidad por G por Z. Perfecto. Perfecto. Entonces, en forma general, ya tenemos planteada nuestra ecuación de Bernoulli entre esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, ahora podemos empezar a ver cómo son cada uno de estos términos. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo es la presión en el punto A? La presión atmosférica. Es la presión atmosférica. Entonces, si trabajamos con presiones manométricas,
podemos decir que la presión en A es 0, ¿no? Porque estamos trabajando, si trabajamos con presiones manométricas, ¿sí? Entonces, esto. ¿Cómo es la presión en el punto B? También es 0, profe. También es 0 porque está descargando a la atmósfera. Entonces, en ese punto toma la presión de la atmósfera, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el término de energía potencial del punto A? 0 también. Es 0. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de referencia arranca ahí. O sea, coincide con el 0 de nuestro sistema de referencia. Entonces, energía potencial en A es 0. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa con el término de energía cinética del punto A? Es Lo 0 podemos también. despreciar, profe, porque es mucho más chiquita que la de B. Bien, exacto. Lo podemos despreciar, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué asumimos? Asumimos que el tanque A era tan grande que considerábamos que la altura del pelo de agua permanecía prácticamente constante, ¿sí? Es decir, despreciamos toda variación de altura. Entonces, si el pelo de agua está constante, su velocidad podemos asumir que es prácticamente 0. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Y qué podemos decir de la velocidad en el punto B? ¿Podemos asumir que es 0? No, ahí no. No, ahí no podemos, porque estamos considerando un punto B que está inmediatamente a la salida del caño y ahí el fluido sale con velocidad. Entonces no podemos asumir nada. Entonces fíjense que esta ecuación se nos redujo a decir que la presión que me entrega la bomba tiene que ser igual a qué, tiene que ser igual a qué. A la presión necesaria para vencer o para llevar el fluido al punto B, para vencer esta energía potencial gravitatoria, ¿sí? Para levantar el fluido, la necesaria para mover todo ese fluido, la energía cinética, más la necesaria para vencer todas las pérdidas de carga. ¿Sí? Entonces, de esta manera encontramos una relación, ¿sí? General que nos permite ver de qué depende esta variación de presión de la bomba. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, ¿con esto terminamos el ejercicio o todavía no? No, todavía no. No, ¿por qué? ¿Qué nos falta encontrar? La velocidad en B Bien, y hasta ahora, también perfecto. las pérdidas. ¿Y qué más? Y las pérdidas, perfecto. O sea que este término aún no lo conocemos y el término de energía, de las pérdidas de energía por viscosidad tampoco las conocemos. ¿Sí? Fíjense que este término de velocidad nosotros podemos plantearlo en términos de caudales, ¿sí? Y podemos decir, ¿qué podemos decir? Podemos decir que, o sea, sabemos que tenemos que encontrar. Sabemos que hasta ahora necesitamos encontrar cuánto vale la velocidad en el punto B y cuánto vale las pérdidas de carga por viscosidad, porque despreciamos las pérdidas de carga localizadas, ¿sí? Entonces decimos, bueno, la velocidad en B la podemos expresar en términos de caudal. Y nosotros sabemos que la velocidad en B es caudal dividido área, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Y nosotros, área, recuerden que sería el área transversal del cañito de la cañería, ¿no? Y caudal, nosotros los podemos expresar como volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Fíjense que nosotros habíamos relacionado el caudal, ¿sí? En función de ¿qué? Del tiempo de llenado del tanque, que era la incógnita que nosotros teníamos. Y entonces podríamos decir, bueno, ese caudal, nosotros podemos decir que es volumen del tanque sobre el tiempo de llenado del tanque. Entonces, el volumen de B nos quedaría volumen del recipiente B sobre el área de la cañería por el tiempo de llenado del tanque. ¿Sí?
Entonces fíjense que ahora que estamos relacionando la diferencia de presión en términos de todos parámetros que es, perdón, este término lo estamos relacionando en términos de todos parámetros que para nosotros son conocidos y uno que es la variable de nuestro problema. Entonces lo podemos dejar expresado en función de esa variable, ¿o no? ¿Sí? Entonces se puede ver que el volumen en B es un volumen conocido, el área de la cañería es conocida, si no me equivoco, creo que lo decía en alguna parte, nos da el diámetro de la cañería que es de 100 milímetros, por lo tanto podemos sacar el área de la cañería, y estamos representando este término de velocidad en B en función del tiempo de llenado. ¿Sí? Entonces, estaría resuelto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí o no? Bien. Entonces, podríamos reescribir esa ecuación de esta forma. Delta P de la bomba, podríamos reescribir esta ecuación diciendo delta P de la bomba es igual a ¿qué? A densidad por G por ZB más 1/2 de la densidad por el volumen de B sobre el área de la cañería por el tiempo de llenado al cuadrado más la variación de energía, las pérdidas de energía por viscosidad. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, ahora ¿qué necesitamos hacer en realidad? Es determinar estas pérdidas por viscosidad. ¿Sí? ¿Y cómo determinamos estas pérdidas por viscosidad? Con el número de Reynolds. ¿Qué hacemos con el número de Reynolds? Vemos si estamos en flujo laminar o turbulento. Bien, exacto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver que las pérdidas de carga, ¿sí?, son dependientes del régimen de flujo. ¿Sí? Si estamos en un régimen de flujo laminar, o sea, ¿qué podemos tener? Podemos tener un régimen de flujo laminar, un régimen de flujo de transición y un régimen de flujo turbulento. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos trabajando con un régimen de flujo o que estamos dentro de un flujo de régimen laminar? Si el número de Reynolds es menor a 2100. Bien, entonces podemos ver, fijarnos si el número de Reynolds es menor a 2100, 2000, depende del autor, para nosotros lo tomamos como 2100. Si el número de Reynolds es menor a 2100, podemos asumir que estamos trabajando dentro de un régimen laminar, ¿sí? Esto es así porque estamos trabajando con una cañería circular, ¿sí?, y que estamos asumiendo que la densidad del fluido es constante y hay varias hipótesis bajo las cuales se cumple que el Reynolds tiene que ser menor a 2100. Si tuviéramos una cañería cuadrada, por ejemplo, no se cumple, habría que buscar otro Reynolds. Hay otro Reynolds que define la transición del régimen laminar a turbulenta en otro tipo de cañería. En una cañería de sección circular, ¿sí?, podemos asumir que un Reynolds menor a 2100 es indicativo de un régimen laminar. ¿Sí? Y si el régimen es laminar, ¿qué pasa con las pérdidas de carga? Son proporcionales al caudal. Bien, las pérdidas de carga son proporcionales o son función al caudal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se cumple una relación lineal. Que si nosotros graficamos las pérdidas de carga en función del caudal, si graficáramos pérdidas de carga en función del caudal, veríamos una línea recta. Más caudal, más pérdida. Menos caudal, menos pérdida. ¿Sí? Es simplemente eso. Hay una relación lineal de proporcionalidad entre caudal y pérdida de carga. Y está descrita, ¿sí?, por Hagen-Poiseuille. Hagen-Poiseuille ya desarrolló el modelo físico-matemático y nos da la forma de calcular estas pérdidas de carga en función del caudal y de varios parámetros más, ¿no? O sea, dentro de la constante de proporcionalidad aparecen varios parámetros, pero sabemos que es proporcional con respecto al caudal. ¿Sí? Si tenemos un régimen de transición, bueno, no sabemos muy bien cómo calcular ahí las pérdidas de carga, si tiene una función medianamente rara. Y si llegamos a un régimen turbulento,
¿qué sería para nosotros un régimen turbulento? Reynolds mayor a qué? 3600. Bien, régimen mayor a 3600 aproximadamente. ¿Sí? Si tenemos régimen mayor a 3600, tenemos un régimen turbulento. ¿Y cómo son las pérdidas de carga en un régimen turbulento? Proporcionales al caudal al cuadrado. Bien. Diferentes autores estudiaron esto y llegaron a la conclusión de que las pérdidas de carga en régimen turbulento se asemejan, ¿sí? o son cercanas a el caudal, o son proporcionales al caudal al cuadrado. ¿Sí? Depende del autor, algunos dicen al caudal a la 1.8, 1.9, depende del autor. Nosotros podemos asumir que son proporcionales al caudal al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que las pérdidas de carga aumentan mucho más rápido a medida que aumenta el caudal. Si tenemos un régimen de transición que no sabemos muy bien cómo cambia el caudal, y luego aumentan de forma cuadrática. Es decir, que si aumento 2 veces el caudal, las pérdidas de carga se me van a aumentar 4 veces. ¿Sí? Aumentan muchísimo más rápido. ¿Sí? Entonces acá tenemos que hacer una suposición, o tenemos que primero asumir y luego verificar. ¿Sí? Si estamos trabajando en régimen laminar, podemos o tenemos la forma de encontrar la relación entre pérdida de carga y caudal, como ya dije, a partir de la ecuación de Hagen-Poiseuille. ¿Sí? Si estamos en régimen de transición, la forma de rara no la conocemos. Si estamos en un régimen turbulento, sabemos que las pérdidas de carga son proporcionales al caudal al cuadrado. No conocemos, por lo menos en física 2, cuál es la constante de proporcionalidad que relaciona el caudal al cuadrado con las pérdidas de carga en régimen turbulento, pero sabemos que son función del caudal al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? O suponemos que estamos en flujo laminar. Bien, podemos hacer eso, lo que dice su compañero. Como hipótesis simplificativa, asumimos que estamos en régimen laminar. En régimen laminar, ¿sí? Si asumimos que estamos en régimen laminar, estamos asumiendo que Reynolds tiene que ser menor a 2100, y nosotros el Reynolds, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos el número de Reynolds? Sería, hay varias formas, pero una podría ser la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinética. La velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinética. Yo la verdad, le voy a ser sincero, no me acuerdo cuál es la forma. ¿Están de acuerdo que es esta? Después hay otra con la viscosidad dinámica, creo que es. Uh-huh. La viscosidad sobre la densidad es la otra, ¿no? Sí, es la misma ecuación escrita de manera diferente. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros podemos decir que el Reynolds tiene que ser menor a 2100. Si ¿están de acuerdo con esta ecuación? Yo no me acuerdo, la verdad. Sí, sí. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad, ¿a qué es igual? Es proporcional, o lo podemos escribir como caudal dividido área por diámetro sobre la viscosidad cinemática. ¿Sí? Y esto tiene que ser menor a 2100. Entonces acá estamos encontrando un límite. Nosotros estamos diciendo que el caudal tiene que ser menor a 2100 por la viscosidad cinemática por el área dividido el diámetro de la cañería. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un límite. Si asumimos que estamos en régimen laminar, la ecuación que nosotros vamos a encontrar tiene que cumplir esta condición. ¿Sí? Tiene que cumplir que el caudal sea menor a esto. Recuerden que nosotros sabemos que el caudal lo habíamos escrito, habíamos dicho que era igual a el volumen del tanque B sobre el tiempo de llenado. El tiempo de llenado. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos entonces que el tiempo de llenado tiene que ser mayor a ¿qué? A
tiempo de llenado, paso todo multiplicando, tiene que ser menor a el volumen B por el diámetro sobre 2100 por la viscosidad cinemática por el área, ¿sí? O sea, ¿qué estamos diciendo? Que si el tiempo de llenado es mayor a ese valor que nos va a dar resolviendo esta ecuación, sabemos que vamos a estar trabajando con un régimen laminar porque el Reynolds nos da menor a 2100, acá me faltó un 2100, no está acá, a menor a 2100, y entonces vale la ecuación de Hagen-Poiseuille. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Bien, entonces bajo esa condición nosotros podemos escribir que, si se cumplen todas esas condiciones, que las pérdidas de carga por viscosidad las podemos escribir, o las podemos calcular a partir de la función 8 mu por L por Q sobre pi por el radio a la cuarta. ¿Sí? ¿Era así esta ecuación? Sí, profe. Bien. Donde fíjense que todo este término, 8 mu por L por pi sobre el radio a la cuarta, es la constante de proporcionalidad que me relaciona el caudal con las pérdidas de carga por viscosidad. ¿Sí? Fíjense que lo único variable en nuestra función es el caudal. ¿Por qué? Porque la viscosidad es una característica, una propiedad del fluido, digamos, es la resistencia a fluir del fluido. La longitud es la longitud que tiene nuestra cañería. El pi, bueno, es una constante, y el radio es el radio de nuestra cañería. Entonces esto solamente depende del caudal. Entonces nuevamente podemos escribir esta función en términos del tiempo de llenado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos nuevamente que el caudal es el volumen del tanque B sobre el tiempo de llenado. Entonces podemos decir, bueno, nuestras pérdidas por viscosidad son iguales a 8 mu por L por el volumen en B sobre pi por R a la cuarta por el tiempo de llenado. ¿Sí? Y encontramos también cómo se escribe o de qué depende estas pérdidas por viscosidad en función del tiempo de llenado. Siempre y cuando el tiempo de llenado cumpla esta condición, que sea mayor a este valor. ¿Sí? Si no es mayor a ese valor, si es menor, implicaría que el caudal es más grande y que estamos trabajando con un régimen que no es laminar. ¿Sí? Profe, Sí. la expresión de Poiseuille se puede, en realidad digo, esta expresión que encontramos ahí que vino de Poiseuille se usó porque el diámetro no varió nunca. Porque ¿qué pasa si varía, por ejemplo, de la entrada a la bomba y la salida de la bomba? Bien, ¿qué pasaría en ese caso? Lo que dice su compañero es, si nosotros tuviéramos la misma bomba, por ejemplo, tuviéramos la misma bomba, tuviéramos el tanque A, viene con un determinado diámetro y sale con otro. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, fíjense que nosotros deberíamos dividir las pérdidas. ¿Por qué? Porque las pérdidas por viscosidad dependen ¿de qué? De la viscosidad, de la longitud de la cañería y dependen del radio. Entonces, si alguno de esos parámetros está variando, también está variando la forma en la que nosotros calculamos nuestra pérdida de carga, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si nosotros tuviéramos que calcular las pérdidas totales entre un punto A y un punto B, tendríamos que subdividir a nuestro problema y decir, bueno, planteo un punto intermedio A', un punto intermedio B', y yo sé que las pérdidas totales por viscosidad entre el punto A y B tienen que ser igual a las pérdidas de carga por viscosidad entre el punto A y A' más las pérdidas de carga por viscosidad entre el punto B' y B. ¿Sí? Y acá, cada uno de estos, con su característica correspondiente, con la longitud entre A y A', el radio que tenga la cañería en esta zona,
y en el otro lado lo mismo, la longitud total de este lado de la cañería y el radio que tenga esta cañería. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. De nada. Si tuviera otro diámetro diferente, por ejemplo, tendríamos que volver a subdividir o volver a sumar un término más y calcularlo con las características que corresponden a ese tramo. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que las pérdidas totales son las pérdidas que de cada, o sea, la sumatoria de las pérdidas de cada tramo. ¿Sí? Igual, en este caso se puede suponer que no hay pérdidas localizadas, ¿no? Bien, de hecho fue una de las hipótesis con las que nosotros desarrollamos el problema, porque si no, ¿qué tendríamos que conocer, qué tendríamos que hacer para asumir pérdidas localizadas? ¿Qué pasaría si tuviéramos pérdidas localizadas? ¿Cómo la incorporamos a nuestro problema? ¿Alguien sabe cómo haríamos? ¿Solo deberíamos restarle las pérdidas localizadas? ¿O a qué se refiere, perdón? No, ¿qué pasa si, ¿Cómo por ejemplo, yo le calcularlo? digo, las pérdidas, ahí su compañero dice, bueno, ahora asumimos que las pérdidas son localizadas. ¿Qué pasaría si yo le digo, las pérdidas localizadas no son despreciables? ¿Cómo las incorporo a nuestro problema? Bien, lo que se haría, no quiero mezclarlos, pero bueno, lo que se haría, recuerdan que acá teníamos la ecuación general de las pérdidas de carga entre esos dos puntos. ¿Y recuerdan eso? Y acá Sí, habíamos sí. despreciado las pérdidas localizadas. Si las tuviéramos que considerar, tendríamos que, por ejemplo, tendríamos que decir, bueno, la energía en A más la energía de la bomba menos las pérdidas de carga por viscosidad menos las pérdidas de carga localizadas son iguales a la energía en B. Si le tendríamos que sumar, o en este caso restar, porque son pérdidas, las energías localizadas. ¿Y cómo las incorporamos en nuestro problema? Tendríamos que ver dónde están localizadas. Por ejemplo, nosotros tenemos pérdida localizada siempre que, por ejemplo, cambie la dirección del fluido. Entonces, si tenemos un codo, tendríamos que ver cuántos son las pérdidas localizadas de ese codo. Y lo bueno es que en tuberías eso está tabulado. Entonces podrían buscar en tablas y podrían decir, bueno, una cañería de tal material, una cañería que tiene tal material con tal diámetro y que tiene un codo, por ejemplo, a 90 grados, tiene tantas pérdidas de carga, tiene tanto valor de pérdidas de carga. ¿Sí? Lo tabulan y lo incorporan a su problema. Pero eso depende, ¿sí?, mucho de la geometría, de los diámetros y de los materiales. ¿Sí? Por eso es que no los consideramos nuestro problema. Porque si tenemos un caño así, por ejemplo, no es lo mismo que tener un caño así. Si tenemos un caño curvado, por más que entre vertical y salga horizontal, o sea que tengamos 90 grados en total, acá las pérdidas de carga son mucho menores que en este caso. Porque acá tenemos más choque de la línea de los fluidos, todo se generan más problemas que acá. Acá el cambio de dirección es más suave y tenemos menos pérdida. Todo eso está tabulado. Está tabulado. Y si lo tuvieran que incorporar, lo pueden incorporar tranquilamente, ¿sí?, como energías localizadas, y tendrían que saber qué elementos tienen en su sistema para poder buscarlo en una tabla, por ejemplo, o buscar alguna correlación para incorporarlo a su problema. ¿Sí? En nuestros problemas de física 2 no entramos en esos detalles, ya lo van a ver en mecánica de fluidos, cómo calculan todo esto, cómo lo incorporan. Nosotros está bueno que sepamos que están, pero cuando resolvemos los problemas los dejamos de lado. ¿Sí? ¿Sí? Pero sí, está bueno que sepan que están y cómo incorporarlos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno.
Bien, entonces me fui un poco del problema, pero habíamos llegado acá, ¿sí? Llegamos acá, dijimos que habíamos encontrado la forma general de la presión de la bomba, que nos quedaba en función de las pérdidas de carga, y nosotros asumimos que si se cumplían estas condiciones, encontramos una forma de calcular esas pérdidas de carga, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que terminar de resolver el problema. Y nuestro problema nos pedía calcular, bueno, podríamos reescribir la presión de la bomba, ¿sí? Ahora en esos términos, y podemos decir que el color, la presión de la bomba que tiene esta forma es esto, es esto, más las pérdidas de carga localizada, no, primarias por viscosidad. Y las pérdidas de carga primaria por viscosidad la encontramos acá y sabemos que es 8 mu por L por el volumen de B sobre pi por el radio de la cuarta por el tiempo de llenado. ¿Sí? Pero nosotros, los que nos pedía el problema, si era calcular la potencia de la bomba. Si lo que nos podía era calcular la potencia que tenía que entregar nuestra bomba, y la potencia de nuestra bomba la podíamos escribir como delta P de la bomba por el caudal, que era lo que habíamos escrito acá arriba. Y habíamos dicho que la potencia de la bomba la podíamos calcular de esta manera. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si agarramos de esta ecuación, nosotros sabemos que la potencia de la bomba la calculamos de esta manera, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar, ¿sí?, nuestros términos acá. Y podríamos decir, bueno, entonces, la potencia de la bomba, la potencia que nos tiene que entregar nuestra bomba tiene que ser igual a la delta de presión de B, que es todo este término, densidad por G por ZB, más un medio de ρ por volumen de B sobre el área de la cañería por el tiempo de llenado al cuadrado, más 8 mu por L por el volumen de B sobre pi por R a la cuarta por el tiempo de llenado. Todo esto multiplicado por el volumen del tanque sobre el tiempo de llenado. El volumen del tanque B sobre el tiempo de llenado. ¿Sí? Y fíjense que ahora, ¿sí?, nuestra función de la potencia hidráulica nos quedó como una función del tiempo de llenado. ¿Por qué como una función del tiempo de llenado? Porque para nosotros la densidad del fluido era conocida, la gravedad es conocida, las características geométricas o la configuración geométrica de nuestro sistema es conocida, el volumen del tanque B era un dato, el área de la cañería es un dato, la viscosidad del fluido es un dato, la longitud de la cañería también, el radio también. La única incógnita que tenemos es el tiempo de llenado, ¿sí? Entonces, de esa manera buscamos o encontramos una correlación que nos vincula la potencia hidráulica en función del tiempo de llenado, ¿sí? Y de esa manera cumpliríamos el inciso A. Ahora, el problema nos pregunta, ¿bajo qué hipótesis o cuál es el campo de validez de esta ecuación? Y yo les pregunto, ¿cuál es el campo de validez de esta ecuación entonces? Que el régimen sea laminar. Bien. ¿Qué más? Sin ¿Cuáles pérdida fueron local. todas las...? Exacto. Esta ecuación es válida siempre y cuando se cumplan todas las hipótesis bajo las cuales resolvimos este problema. Que el régimen sea laminar, eso implicaba una condición para el tiempo de llenado, esto es válido para un tiempo de llenado, que dijimos que ese tiempo de llenado tenía que ser menor a este valor, o mayor a este valor en realidad, mayor a este valor, ¿sí? Que estemos trabajando
que no consideramos las pérdidas localizadas, si no existen pérdidas localizadas. ¿Qué más? Que el caudal era No constante. hay pérdidas de masa. Bien, no existen pérdidas de masa. ¿Qué más? Fluido incompresible, quizás. Fluido incompresible, bien, estas ecuaciones son válidas y el fluido es incompresible, muy bien. ¿Qué más? Como estado estacionario, ¿cómo es que se dice? Exactamente, que estamos trabajando en estado estacionario. Y esa es una muy importante, ¿sí? Porque todas las ecuaciones también difieren muchísimo si el estado no es estacionario. Y de hecho, todas estas funciones serían dependientes del tiempo, ¿sí? Entonces, estamos trabajando en un estado estacionario o en un régimen estacionario, ¿sí? Bien, bajo todas estas condiciones, siempre y cuando se cumplan estas condiciones, nosotros sabemos que podemos calcular si la potencia hidráulica de nuestra bomba en función de ese tiempo de llenado, ¿sí? Pero esa ecuación es válida siempre y cuando se cumplan todas estas condiciones, que de hecho fueron las hipótesis que fuimos aplicando para poder resolver el problema. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Lo importante que me gustaría que se lleven de la consulta es el mecanismo bajo el cual nosotros resolvemos estos problemas, ¿sí? Fíjense que terminan siendo, sí, hay que aplicar lógica y entender qué está pasando en el problema, pero siempre y cuando nosotros apliquemos Bernoulli de manera correcta y lo hagamos a conciencia, vamos a encontrar siempre alguna manera de resolver. Y eso es lo bueno, que podemos aplicar Bernoulli en cualquier punto. Entonces, siempre que no encontremos o que planteemos un Bernoulli y nos falte alguna incógnita, podemos buscar Bernoulli entre otros dos puntos para encontrar lo que nos falta, ¿sí? Pero este es el mecanismo de resolución de este tipo de problemas, ¿sí? Fíjense que Bernoulli, o haciendo un balance energético en realidad, es el puntapié inicial. Y tener en claro cuáles son las hipótesis bajo las cuales vale todo esto, ¿sí? Fíjense que acá nosotros dijimos que esto es en régimen laminar. Nosotros podríamos haberlo hecho tranquilamente para un régimen, por ejemplo, turbulento, en vez de escribir esto, escribiendo que esto es una función de un caudal al cuadrado, o que es una constante por un caudal al cuadrado, ¿sí? Si el régimen fuera turbulento. ¿Sí? Entonces, fíjense que el mecanismo es el mismo, pero si nosotros tenemos el concepto claro que en régimen laminar vale esto, y en régimen turbulento las pérdidas son proporcionales al caudal al cuadrado, entonces podríamos haberlo resuelto también, ¿sí? Pero bueno, eso es comentario aparte. Porque de hecho lo van a ver en algunos parciales que está resuelto para todos los regímenes, ¿sí? Bien. Y si fuera un flujo de transición, Bien, ¿no se plantearía? y habría que expresar que no conocemos realmente cómo es porque viste que el régimen de transición es un régimen raro en que no sabemos bien cómo se comporta o cuál es la función que representa las pérdidas con el caudal. Entonces, a veces se complica, ¿sí? Por eso a veces no lo ponemos, digamos. Sí sabemos que existe, y de hecho podríamos cuantificarlo, y en el laboratorio lo van a hacer, van a ver que nosotros pérdidas de carga las podemos calcular experimentalmente para cualquier punto no, para cualquier valor de caudal, y haciendo alguna correlación podríamos encontrar o estimar alguna función de pérdida en ese punto. Teórica en este caso, así como la que tenemos para Hagen-Poiseuille o para turbulento, no tenemos. A menos que Mario le haya dado otro. ¿Sí? Bien. Entonces, eso sería la idea del problema.
¿sí? El punto B nos dice, asumiendo que el tiempo de llenado de B igual a 2 horas, calcular la presión y velocidad del fluido dentro de la cañería en función de Z durante el llenado del tanque. Y nos pide graficar esas funciones, incluir el tramo de cañería antes de la bomba. ¿Sí? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, tendríamos que calcular primero que este tiempo sea mayor al tiempo mínimo necesario que nosotros tenemos para poder aplicar esta ecuación. ¿Sí? ¿Sí? Y si nosotros... Perdón. A ver, porque nosotros sabemos que la presión, ¿sí? Fíjense que nos pide, asumiendo que el tiempo de llenado de B es igual a 2 horas, calcular la presión y velocidad del fluido dentro de la cañería en función de Z durante el llenado del tanque. ¿Sí? Entonces yo lo que les digo es que cuando nosotros calculemos la presión, ¿sí? Como nosotros sabemos que la presión va a caer más cuanto mayores sean las pérdidas de carga por viscosidad, entonces tenemos que tener en cuenta la viscosidad, las pérdidas de carga por viscosidad. Y si nosotros tenemos en cuenta las pérdidas de carga por viscosidad, nosotros tendríamos que ver que las pérdidas de carga efectivamente sean o estén dominadas por la ecuación de Hagen-Poiseuille para poder calcular. Si no están dadas por la ecuación de Hagen-Poiseuille, están en un régimen turbulento o en un régimen de transición. Entonces nosotros vamos a poder aplicar la ecuación de pérdidas de cargas siempre y cuando este tiempo sea mayor al tiempo mínimo que nosotros le pedíamos a nuestro sistema. ¿Sí? Nosotros dijimos, bueno, el tiempo mínimo de llenado tenía que ser tenía que ser mayor a el volumen de B por el diámetro sobre 2100 por la viscosidad cinemática sobre el área. ¿Sí? Si este tiempo, por ejemplo, me da 3 horas y nosotros decimos el tiempo de llenado es 2 horas, entonces estamos dentro de un régimen con un caudal más grande que está en un régimen que no es laminar. Y no podríamos calcular las pérdidas de carga así como con valores. ¿Sí? Claro, porque ese es como un tiempo mínimo el que habíamos encontrado. Claro, tal cual. El tiempo mínimo que tiene que tardar es este. Si tarda más, mejor, porque si tarda más implica que tenemos menos caudal. Y si tenemos menos caudal, estamos más cerca, o sea, estamos más lejos del límite del régimen del límite del laminar y el de transición. Nos alejamos más a cero, digamos, en el número de Reynolds. ¿Sí? Entonces habría que verificar ese valor. ¿Sí? Bien, y fíjense que nos pide graficar presión y velocidad del fluido. Para nosotros, la velocidad del fluido es lo más fácil de graficar porque ¿cómo va a ser la velocidad del fluido en toda la cañería? Constante. Va a ser una constante. ¿Sí? O sea, si yo hiciera un gráfico y pongo velocidad del fluido en función de la longitud, por ejemplo, y voy considerando así cada tramo de longitud, así, va a ser constante. ¿Sí? Y imaginemos que vamos a imaginar que entre la longitud 0 y L1 está la bomba. ¿Sí? Como que acá esta distancia es L1. Si acá está la bomba, no me importa, porque como sabemos que el caudal es constante y el diámetro es constante, la velocidad va a ser constante en toda la cañería. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Y fíjense que luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que graficar cómo cambia la presión y la presión en función de Z. Entonces, ahí sí deberíamos ver que la presión va a ir cayendo con las pérdidas de carga. ¿Sí?
y que la presión en el lugar donde nosotros tengamos la bomba van a pegar un salto que va a ser el delta de presión que nosotros tenemos en la bomba. ¿Sí? Entonces, si nosotros graficamos presión versus longitud, y acá en L1 tenemos donde está la bomba, inicialmente me parece que la presión va a ser... ¿L1 no sería constante? Como L1 Si constante. suponemos que está a la misma altura. Sí, en realidad sí, porque nos está pidiendo la presión en función de la diferencia de altura, es verdad. No en función de la longitud de la cañería. Bien, de todas formas, habría que ver entonces porque pasa que así está feo graficado, porque en realidad acá, a la altura Z igual 0, tenemos diferentes valores de presión. Entonces no me gusta el inciso, digamos. Sí, porque no es lo mismo la presión que yo tengo acá, que la que tengo acá, que la que tengo acá, que la que tengo acá y que la que tengo acá. ¿Se ve que no es la misma? Pero sería una función lineal. Sería una función lineal, sí, sería una función lineal. Que tiene Pero una presión no es... negativa y después... Exactamente, tiene una presión negativa, tiene una presión negativa, exacto, va perdiendo presión hasta que llega al punto B y salta una presión, donde está la bomba, y tiene una presión, pega un salto a una presión positiva y luego la empieza a perder nuevamente. Pero lo que estoy diciendo es que no me gusta que esté en función de Z, como el inciso, porque si nosotros decimos en Z0, tenemos varios valores de presión acá. Claro, ¿Se entiende que está raro el inciso, digamos? Porque yo te digo en Z0, ponemos Z0, ¿qué presión pongo? Nada, está feo el gráfico, está feo. Debería ser en función de la longitud de la cañería. Por ahí. Para que sea más claro para mí. Para que se vea que donde yo tengo la bomba, tenemos ese salto de presión, ¿sí? Que tenemos una zona donde tenemos una presión negativa, ¿sí? Y que tenemos, donde tengo la bomba, tengo ese salto de presión y que luego la presión va cayendo porque tengo pérdidas de carga. Y a su vez tengo pérdida de carga y tenemos pérdidas de energía, por energía potencial, digamos. Estamos ganando energía potencial, perdemos presión. ¿Sí? Así que bueno, sería básicamente representar eso. ¿Sí? Pero bueno, ahí se los dejo a ustedes que cómo lo quieren hacer. Para mí serían, si bien dice en función de Z, el problema de hacerlo en función de Z es eso, que por ejemplo en el Z0 tenemos varios valores de presión y no vemos el efecto donde tenemos la bomba. Por eso sería mejor en función de la longitud. Pero bueno, lo único que tendrían que hacer es calcular la presión en cada punto del fluido, o sea, en cada punto del fluido o en cada punto de la cañería en función de esa distancia donde estemos parados. ¿Sí? ¿Saben cómo hacerlo? ¿Lo entienden eso más o menos? Y se debería ir aplicando Bernoulli en distintos puntos. Exactamente. Por ejemplo, como dice su compañero, tendríamos que calcular. Acá tenemos el pelo de agua, tenemos la cañería, tenemos una determinada longitud, tenemos la bomba, tenemos otra longitud y luego tenemos este aumento. ¿Sí? Si nosotros lo vamos calculando en función de cada uno, o sea, vamos calculando las presiones en cada punto así de la cañería y lo graficamos en función de la posición, podríamos, por ejemplo, plantear Bernoulli entre un punto A y un punto B ubicado dentro de la cañería. ¿Sí? Entonces veríamos esa relación de diferencia de presión y luego ir calculando, por ejemplo, entre punto A y un punto B que varíe de manera que no vayan aumentando las pérdidas y por lo tanto cayendo más la presión.
hasta que llegamos a la bomba, que tenemos un salto de presión, y luego vuelven a caer las presiones porque estamos teniendo cada vez que nos movemos en la cañería pérdidas de carga. Y en esta zona donde además tenemos aumento de altura, las pérdidas serían más grandes porque no solamente tenemos pérdida de energía viscosa, sino que estamos transformando energía de presión en energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Siempre tomando un punto conocido, en ese caso A, ¿no? Sí, siempre conviene un punto que sea fácil, como el A, que ya vimos que se nos va. El término de presión se nos hace 0. El término de energía cinética se nos hace 0 y el término de energía potencial se nos hace 0. Entonces, genial ese punto. ¿Sí? ¿Podrían tomar otro? Sí. Ese punto es facilísimo porque es todo 0. ¿Sí? Está bien, profe. Y el tema de la velocidad se puede calcular con el tiempo y el caudal, ¿no? Exactamente. De hecho, ni siquiera con el tiempo. Bueno, sí, con el tiempo, porque vos decís, bueno, sabemos que el tiempo de llenado son 2 horas. Entonces nosotros sabemos que el caudal es volumen por unidad de tiempo. Entonces vos sabés, conociendo el volumen de B y el tiempo de 2 horas, sabés cuánto es el caudal. Podés calcular el caudal. Y con el caudal, sabiendo que el caudal es igual a velocidad por área, podés decir que la velocidad es caudal dividido área. Y como el caudal es constante y el diámetro es constante en cada una de todos los tramos de la cañería, la velocidad va a ser constante siempre. ¿Sí? Sí, sí. Si nosotros graficáramos, lo linealizamos esto, por ejemplo, ponemos un punto A, un punto, por ejemplo, 0, un punto 1, un punto 2, un punto 3 y un punto 4, por ejemplo, nosotros y lo graficamos como presión en función de cada uno de estos puntos, del punto A, del punto 0, del punto 1, del punto 2, del punto 3 y del punto 4, por ejemplo, vamos a ver eso que decíamos antes. Nosotros sabíamos que en A teníamos 0 presión. Y esa presión va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo porque tenemos más pérdida de carga. Cuando llegamos a la bomba nos entrega un diferencial de presión y esa presión empieza a disminuir porque tenemos pérdidas de carga. Y tenemos pérdida de carga. Entre el punto 3 y el punto 4, esa pérdida de presión es más grande porque no solamente tenemos pérdidas de carga, sino que además tenemos que ganarle a la energía potencial gravitatoria. Entonces va disminuyendo con mayor rapidez la presión, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces sería esquemático. La idea es que ahora pueden plantear las ecuaciones y buscar realmente cuál es esta relación, ver si es lineal, si no, si es cuadrática, si es cúbica, si es lo que sea, pero tiene que seguir más o menos esta tendencia, digamos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Así que bueno, esa sería la idea del ejercicio, digamos. ¿Se entiende la forma de plantearlo, de pensarlo, de cómo irlo analizando? Sí, ahora sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿les queda alguna duda más? ¿Algo más que quieran que veamos? Por mi parte, yo tengo que seguir practicando. Le quería preguntar si el miércoles usted va a dar consulta. Sí, la idea es darla, sí, sí. Así que... ¿Y usted nos podría mandar un parcial o algo para, no sé, para el miércoles consultar respecto a eso? Sí, sí. Entiendo que el parcial va a ser de hidrodinámica, de formaciones termomecánicas. Y nada más. Y nada más. Sí, sí. De hecho, podremos ver acá en el parcial que mandaste, no hay más de eso. A ver qué hay acá.
Ese capaz que está interesante. Yo digo uno medio así, que sea difícil, que esté bien, Sí. bien completo así. Bien. Sí, este puede estar bueno. Sí, podemos hacer este si quieren. Formado resolución del parcial de fluido. Segundo cuatrimestre de 2020. Bueno, acá tienen, por ejemplo, este es un ejercicio tipo parcial. Sí, podríamos resolver este. Sí, tranquilamente. Sí, si les parece, hacemos este. También está bueno, no sé cómo vienen con el tema de deformaciones termomecánicas. También estaría bueno ver algo de eso. Sí. Bueno, acá factor de descarga, a ver si wave. Acá ya estamos con el diagrama de muy. Bueno, acá en esta resolución se ve algo de lo que decíamos antes, del régimen laminar, un régimen de transición raro y un régimen turbulento. Acá buscaron una correlación Darcy-Weiss. Bueno, este parcial tiene más cosas de las que nosotros les pedimos o sea, está resuelto con una complejidad por ahí un poquitín más grande de la que le pedimos los parciales. Pero de todas formas está buenísimo para que vayamos practicando, entendiendo y viendo cómo es el problema. Y cómo se complejiza cuando agregamos más variables. Está bueno. Bueno, si quieren hacemos este y ustedes si quieren elíjanse alguno de formaciones termomecánicas que les parezca interesante o difícil o lo que les parezca y lo resolvemos. ¿Les parece? Bueno, profe, sí. Perfecto. Bueno, quedamos así entonces. Así que bueno, los espero el miércoles. Así que nada, vengan con todas las dudas que quieran y la vamos tratando de resolver acá.